El entrevistador Díaz habla con los historiadores Fernández, Urbanek y Escalada acerca de la historia y política alemana, argentina y soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Hernán nos relata sobre la economía de los diferentes países en medio de la crisis mundial. Perder, ganar y morir. Nuestro periodista nos habla acerca de los enfrentamientos y territorios durante y al finalizar el conflicto. Nuestra cocinera estrella nos presenta un platillo que ha pasado en boca durante y luego del enfrentamiento mundial. Buenos días y bienvenidas. Les agradezco su presencia en esta conmemoración. Milagros, April, Hernán. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo era la política en estos tres países durante el conflicto? Bueno, es una pregunta con una respuesta muy larga y compleja. Como todos sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo un sistema y situación política muy complicada, ya que atravesó un gobierno dictatorial, totalitarista y unipartidista. En el caso de la Unión Soviética, tenían un tipo de gobierno muy parecido al de Alemania, dictatorial y totalitarista, pero la situación y el sistema político no se veían afectados, ya que el tipo de gobierno que tenían era tapado por una democracia ficticia. Al contrario de Argentina, que disponía de un tipo de gobierno democrático, republicano, representativo y federal, claro que eso sucedió solo al principio del conflicto, ya que luego de esto tuvimos que vivir el calvario de un golpe de Estado y una dictadura. ¿Y qué tipo de Estado manejaban? Sobre la Unión Soviética y Alemania, podemos afirmar que manejaban un tipo de Estado neoliberal, a pesar de que la Unión Soviética se denominaba como democrático y Alemania en un principio vendiera una propaganda nacional socialista para acceder al poder. En cuanto a Argentina, ellos manejaban un estado de bienestar con una democracia y una gran característica que los diferenciaba de los otros dos países nombrados: una constitución. Nuestro país poseía una que se mantuvo a pesar de los golpes de Estado y dictaduras, al contrario de Alemania o la Unión Soviética, que directamente no la tenían. ¿Quiénes eran los líderes de estos países y cómo es que llegaron a esos puestos de poder? Stalin era el comisario líder de la Unión Soviética, quien al terminar la Segunda Guerra Mundial fue visto como un gran héroe, que había conducido al pueblo soviético a la victoria, en su lucha contra la Alemania nazi. Stalin estuvo dentro de la política desde muy joven y permaneció gobernando desde 1922 hasta su fallecimiento en 1953. Y bueno, cuando hablamos de Argentina y sus presidentes, la lista es muy larga. Desde el inicio del conflicto hasta finalizar el mismo, nuestro país tuvo 5 presidentes. Desde 1938 hasta 1942 tuvimos a Roberto Ortiz, que asumió su cargo en elecciones, seguido por Ramón Castillo, quien en realidad era vicepresidente, pero asumió el cargo luego de que el presidente renunciara. Después de esto, en 1943, Arturo Rawson inició una dictadura militar conocida como Revolución del 43, luego de desalojar por las armas al presidente constitucional Ramón Castillo. Más adelante tenemos a Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, quienes fueron puestos en el cargo de presidente en sus respectivos años por un recambio bajo régimen de facto. En el caso de Alemania, durante el conflicto, tuvo un solo presidente y líder, Adolf Hitler, quien consiguió el poder político para mandar y ser obedecido a causa de diversos factores, como lo fue la Primera Guerra Mundial, que dejó muy mal parada a la potencia alemana, quebrando su orgullo, sacándole territorios, riquezas y dejándolos en una pobreza extrema de la que era muy difícil escapar. El militar alemán aprovechó la situación de crisis del país para inculcar ideas nazis a partir de la persuasión y manipulación, generando lo que hoy en día conocemos como la dictadura nazi, donde él ejerció un papel de autoridad y dominio por completo en Alemania. ¿En la Argentina y en la Unión Soviética realmente existía la democracia? Como mencioné anteriormente, la Unión Soviética poseía un gobierno dictatorial, por lo que la democracia, al igual que la Alemania nazi, tampoco existía. Lo que era llamado como democracia soviética era en realidad una cortina de humo para tapar el tipo de gobierno. La democracia es un régimen político, básicamente un conjunto de reglas que en este caso determinan quiénes y cómo acceden al poder político y la manera en que lo ejercen.
En el caso de Argentina podemos decir que la democracia durante el conflicto fue efímera, ya que durante estos años nuestro país sufrió un golpe de Estado y una dictadura. Para finalizar esta charla, ¿qué es lo que pasó para que el conflicto surgiera y cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Y claro, ¿cuáles eran los papeles de estos tres países? La Segunda Guerra Mundial sucedió por muchos factores. Algunos de ellos fueron la crisis económica y social que padece Alemania tras la Primera Guerra Mundial, la caída de la bolsa de Wall Street, Hitler y su campaña política, que le permitió subir al poder haciendo que Alemania dejara de ser un país democrático y pasara a ser uno totalitario, la creación del nazismo y la gota que rebalsó el vaso, la invasión de Alemania, Polonia, Dinamarca y Bélgica. Cuando esta empieza se enfrentan dos grandes bloques. Por una parte, la Alianza, formada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a quienes posteriormente se desuniría la Unión Soviética. Y por otro lado, las potencias del eje formadas por Alemania, Italia y Japón. Las consecuencias de la guerra fueron los millones de muertes, las ciudades convertidas en escombros y la caída económica, además de dejar las puertas abiertas para un futuro conflicto. April, Milagros, buenos días. El día de hoy hablaremos con Luca de cómo la guerra afectó la economía de Argentina, Alemania y la Unión Soviética. Además también hablaremos acerca de los enfrentamientos y cómo fueron afectados los territorios involucrados. Empecemos con Alemania. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la economía alemana estaba destruida en consecuencia de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Paz firmado al finalizar la misma, ya que en aquel tratado se culpaba a Alemania de lo sucedido durante la guerra, obligándolos a pagar todos los daños. Es cierto que en los momentos en que Hitler estuvo en el poder, la economía mejoró, pero esto solo benefició cierta parte de la población que lo apoyaba en su campaña nazi. Aunque esto cambiaría una vez iniciada la guerra, porque se adoptaría la llamada economía de guerra, haciendo que la población se vea aún más afectada. Al finalizar la guerra y con la derrota de las fuerzas del eje, Alemania volvió al principio de la historia, quedando en los escasos recursos y territorios. En cuanto a la Unión Soviética, su economía decayó una vez empezada la guerra, luego de romper los tratados de paz con Alemania y ser invadida y atacada por la misma. En la posguerra, la economía soviética tuvo altibajos y muchos más luego de la muerte de Stalin años después. Sobre la economía argentina no hay mucho que decir. Esta intentó mantenerse estable pese a los golpes de Estado que se habían producido durante y después del enfrentamiento. Finalmente esto sucedió, aunque años después decayó. Como todos sabemos, en este conflicto se enfrentaron dos bloques, por un lado las potencias del eje y por otro la alianza. Este enfrentamiento comenzó a causa de la invasión de Alemania a Polonia, Dinamarca y Bélgica. Las invasiones de Alemania no se detuvieron. Adolf invadía y atacaba a sus enemigos, tal y como lo hizo con la Unión Soviética luego de que la misma rompiera del Tratado de Paz, pero también tomaba territorios que le fueron arrebatados, como lo hizo con Polonia. Argentina fue uno de los tantos que no se vieron afectados. Hablando de territorios, no fueron saqueados o atacados en el bloque enemigo. En cambio, Alemania fue el centro del caos, por lo que al finalizar la guerra perdió todo y la Unión Soviética estuvo muy mal parada al principio de la guerra, a pesar de que su bloque fue el vencedor. Buenos días y bienvenidos al segmento Night Cocina. El día de hoy prepararemos un platillo alemán en conmemoración al momento histórico ocurrido en septiembre de 1939. Para este platillo necesitaremos los siguientes ingredientes: papas, salchichas, pastilla de caldo, mayonesa, ajo en polvo o natural, cebolla, sal gruesa, aceite y agua. Comencemos preparando la Kartoffelsalat, más conocida en Argentina como ensalada de papa. El primer paso es pelar las papas y lavarlas. Vamos a ponerlas dentro de una olla con agua y una pizca de sal gruesa. Prendemos el fuego en máximo hasta que llegue a su punto de ebullición. La Kartoffelsalat
es uno de los alimentos más conocidos en la cocina alemana. Se trata de un plato compuesto principalmente por papas cocidas acompañadas de diferentes ingredientes. Ahora vamos a poner 250 mililitros de agua en una olla a fuego mínimo para disolver en ella la pastilla de caldo a elección. Cuando el caldo esté caliente, apagamos el fuego y disolvemos en él 4 cucharadas de mayonesa y revolvemos hasta que se integren. Luego de esto, en un recipiente limpio agregamos las papas, el caldo ya cocinado y ajo natural cortado en pequeñas porciones para dejarlo reposar. Es momento de cocinar la Bratwurst, más conocida como salchicha. La Bratwurst se remonta a 1313 en la región de Turingia o en Alemania. Hoy es conocida mundialmente y se come tradicionalmente dentro de un pan con aderezos. Es tan famosa que le dedicaron a la salchicha de Turingia un museo. En un sartén ponemos un poco de aceite y las salchichas a fuego mínimo. Tapamos y dejamos cocinar. Una vez que esta esté lista, agregamos la salchicha junto a la ensalada en un plato. Y voilà, el platillo está listo para degustar, como lo fue hace tantos años y como lo sigue siendo hasta ahora.